Yo siempre digo que la salud es una hoja de Excel. Todo lo que haces te suma o te resta. Al final de la vida, que ya te viene la factura de todo, dependiendo de si has comido bien, si has dormido suficiente, si no has tenido demasiado trauma, todo esto te resta. Tienes que intentar revertir esa falta de crédito. El insomnio es muy habitual, pero no es salud. El dolor menstrual no es salud. Son síntomas que en Occidente tenemos muy normalizados. Te están diciendo que tu cuerpo hay algo que no le está yendo bien. Lo que pasa es que tiras y aguantas. Que a veces llega un punto que tu cuerpo te dice, mira, ya, quizá vamos un poco tarde. Nosotros cuando miramos el pulso y la lengua, si va a haber una diabetes en 10 años, nosotros ya lo vemos. Tonificar el bazo ahora va a hacer que no tengas diabetes en 10 años. La terapia cuántica recoge las 3 facetas del ser humano, que es cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Qué interesante es todo esto. Es muy bonito. La infancia es los cimientos del edificio. Si tienes buenos cimientos, vas a poder tener un edificio bien construido. Si tus cimientos fallan, que a todos nos fallan los cimientos en infancia, cualquier tormenta que venga te tumba. La terapia cuántica no se trata de arreglar la fachada del edificio, sino ir a ver qué cimientos no están funcionando bien. Si una mujer no se respeta a sí misma, deduzco que hay vacío emocional, deduzco que hay un sistema digestivo que es posible que esté en deficiencia y deduzco que hay un hígado frustrado y bloqueado. Y cuando encontramos el origen, se deshace desde el principio. ¿Te gustaría que hiciésemos como una práctica muy sencillita de 1 minuto? Sí, probamos. ¿No te importaría? Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio. Tenemos con nosotros a Núria Ester. Ella viene desde Barcelona, Núria Ester Nairim, que es terapeuta cuántica integrativa. Y bueno, viene a contarnos un poco qué es esto de la terapia cuántica. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien. ¿Con ganas? Con ganas. ¿Sí? Sí, la terapia cuántica, cuando a uno le gusta lo que hace, te gusta hablar de esto todo el rato. Muy bien, pues voy a ir muy al grano, Núria, si te parece bien, ¿vale? ¿Cómo le explicarías a mi madre qué es la terapia cuántica? La terapia cuántica tiene la misma base de funcionamiento que la medicina china, tenemos la misma base, y partimos de la base de que la salud física responde a la salud energética y emocional. Entonces, cuando hay algún bloqueo o desequilibrio a nivel emocional, hay una consecuencia a nivel energético y luego hay una consecuencia a nivel físico. Entonces, la terapia cuántica recoge las tres facetas del ser humano, que es cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual es linaje femenino, linaje masculino, el trauma transgeneracional, vidas anteriores. Entonces, para explicárselo a una persona que no conoce nada, la terapia cuántica recoge todas las facetas del ser humano, las que se ven y las que no se ven. Sobre todo las que no se ven, porque son las que más nos afectan. Uh-huh. Se dice que todo es energía, pero todo eso suena muy abstracto. ¿Cómo repercute esta energía en nuestro día a día? Parece abstracto, pero no lo es. Por ejemplo, cuando uno a veces se pone nervioso, en mi caso lo que me pasa es que se me cierra la boca del estómago. No tengo hambre. Cuando estoy nerviosa no tengo hambre. O sea, eso es un síntoma rápido de que hay algo estancado a nivel energético ahí. O cuando me pongo tensa se me contracturan las cervicales. Y no es algo visible, es energético. Entonces es como la prueba de que realmente tenemos un cuerpo que responde a las emociones y responde a la energía. Es algo que no se ve, es como la luz que no se ve, pero tiene un hilo, está ahí. Vale, yo por ejemplo, imagínate, tengo un problema de sinusitis, ¿no? Que es muy común en mí. ¿Esto puede venir generado por algo que tenga que ver con, no sé, heridas pasadas, traumas, algo que a lo mejor venga de mis ancestros? Muy buena pregunta. Normalmente cuando hay un síntoma físico, claro, para mí sinusitis, lo primero que escucho como acupuntora es sinusitis es flema. Es humedad, son mocos. Seguramente hay un bazo que está en deficiencia aquí. Entonces, claro, el bazo, las emociones del bazo son la dependencia emocional, el vacío, la soledad, la sobreprotección de los demás. Si hay una herida en este sentido, el bazo se debilita, porque el bazo es el órgano que sostiene estas emociones. Entonces, si hay mucho impacto emocional, las diferentes emociones que tenemos bloquean a los diferentes órganos que tenemos. Por lo cual, al final, cuando el cuerpo emocional no puede sostener tanto impacto, acaba generando bloqueo energético y luego acaba generando consecuencia física. Por eso muchas personas vienen a la terapia cuántica con un síntoma de ansiedad, de quiero dejar de fumar, tengo sinusitis, tengo vaginismo. Y lo que trabajamos no es el síntoma es la punta del iceberg. Tenemos que ir poco a poco
desgranando cuál es la parte orgánica, qué es lo que físicamente no está funcionando bien, cuál es su origen energético y cuál es su principio emocional. Y a veces el principio emocional, sobre todo con terapia cuántica, una de las preciosidades de la terapia cuántica es que trabajamos la parte del linaje femenino, linaje masculino, y a veces no es que todo sea culpa de los ancestros, sino que a veces hay un trauma que no está sanado, sobre todo a nivel de abuso sexual. Yo trabajo mucho con abuso sexual. Es cuando algo no se sana, se traspasa. Esto es como un fuego que quema los bosques hasta que alguien pone un cortafuegos. La terapia cuántica es un cortafuegos para ti, para los de atrás y para los de después. Qué interesante. ¿Y qué diferencia hay entre terapia cuántica y otras terapias como el Reiki o como la meditación o como la psicología? Esa es una muy buena pregunta. La terapia cuántica es como si tuviéramos un chorro, un grifo. El Reiki tiene una abertura de grifo como más pequeña y la terapia cuántica, el chorro es más grande, es más amplia. La frecuencia energética es mucho más potente. Terapias como la meditación, por ejemplo, van súper bien. Lo que pasa es que la meditación en principio trabaja la mente y la emoción, no trabaja la parte instintiva, orgánica, inconsciente. Y la terapia cuántica lo recoge todo. Todos son complementos. Yo siempre digo que la terapia cuántica es como un árbol. El tronco es la conexión con la fuente, pero luego hay muchas ramas. Está la alimentación, puede ser la meditación, puede ser la fitoterapia en medicina china, la acupuntura. Es un árbol que necesita de varias ramas. El acompañamiento terapéutico al paciente es súper importante. No es solo te hago terapia cuántica y no me cuentes tu vida. Hay que sostener a la persona porque va sacando herida y hay que acompañarle. Entonces entiendo que en terapia cuántica podemos trabajar con herramientas como meditación, incluso con el yoga, entiendo también. Y luego también terapias psicológicas, o la terapia psicológica no se toca. O sea, porque tú dices acompañamiento, pero yo me refiero a una terapia o psíquicas, ¿no? O sea, en plan con ir a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Eso sería un complemento o se puede llegar a trabajar sin tener que ir a estos profesionales? Yo creo que está bien acompañar ni que sea un poco a nivel terapéutico al paciente, porque suelen salir emociones profundas y a veces inconscientes, como terror, vacío, culpa. Claro. Y hay que acompañar a la persona. Si luego en paralelo tiene otro profesional que le sabe llevar, mucho mejor. Lo que pasa es que lo ideal es que el propio profesional tenga las herramientas, porque cuando acabamos la sesión siempre está bien de acompañar a la persona, preguntarle cómo te has sentido, cómo te sientes, qué está pasando. Hay que acompañarlo, ¿eh? Pero no son incompatibles. Claro, por eso te preguntaba, porque yo sé que hay algunos profesionales que dicen, no, si vas a lo mejor a otro psicólogo o a otro terapeuta, yo prefiero no estar tratándote porque tal, o porque se puede como crear una controversia, ¿no? Yo, sin embargo, como coach, sí que hay veces que a lo mejor las personas que vienen a mí, yo les acompaño, pero desde el desde el coaching, y derivo a lo mejor a profesionales como psicólogos para que podamos hacer un trabajo en conjunto. Por eso te decía. Cuando una mujer está muy apagada, que se siente que no tiene energía, que emocionalmente está bloqueada, desde la mirada cuántica, ¿cómo se trabajaría eso? Pues esto, sabiendo que la terapia cuántica y la medicina china tienen la misma base terapéutica, esto es súper habitual y esto suena a estancamiento de chi de hígado. Es muy probable. ¿El qué? Perdona, que no te he entendido. Estancamiento de chi de hígado significa que hay un hígado que emocionalmente está bloqueado. Las emociones del hígado son la frustración, la insatisfacción, la libido depende del hígado. Nosotros en medicina china decimos que los órganos trabajan por pareja. La vesícula biliar decide y el hígado hace. Entonces, cuando la persona no está decidiendo cosas y no está haciendo cosas en base a lo que su alma necesita, el hígado se bloquea, se estanca. Y cuando el hígado se estanca, hay muchas cosas de la vida de la persona que se estancan, que no funcionan. Entonces es cuando viene la frustración, el trabajar y dormir, cuando no hay sexualidad, cuando hay ansiedad con ganas de azúcar. Entonces, lo que yo entiendo en principio de una mujer con sensación de frustración, de bloqueo, es que es muy probable que haya emociones retenidas en el hígado, bloqueadas en el hígado, que no han sido disueltas, no han sido digeridas o no han sido transitadas y se necesita tirar del hilo de ahí. Es posible que haya habido algún impacto emocional, consciente o no consciente, que la persona no lo tiene resuelto. Por eso ha quedado el tapón en el hígado. O sea, que por lo que me estás contando entiendo que todas las emociones enquistadas, dependiendo de la emoción, irá a una zona de tu cuerpo. Exacto.
O sea, Sí. por ejemplo, en el tema de la sinusitis, que puede ser una consecuencia de una emoción, una herida, o sea, que no he superado, puede ser, está como digamos en el bazo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces la O sea, consecuencia, estoy intentando como entender, sí, sí, todo. a veces, por ejemplo, la consecuencia que va al bazo a nivel cuántico y a nivel de medicina china, los órganos, unos se ayudan a los otros, es como una familia. Ujú. Unos nutren a los otros y unos controlan a los otros. Por ejemplo, que tengo mucho enfado en la vesícula biliar, el pulmón lo controla. Por eso tengo ganas de fumar cuando me siento que me estoy enfadando. ¿Sí? Ah, Porque hay una sinergia orgánica que el cuerpo, para conseguir la homeostasis, o sea, el equilibrio, echa mano de las diferentes cualidades energéticas de cada órgano. Por ejemplo, cuando hay mucha frustración en el hígado nosotros decimos que molesta al bazo y entonces hay ganas de dulce. Cuando hay frustración hay ganas de azúcar. ¿Sí? Entonces el síntoma es las ganas de azúcar, pero es la consecuencia. O sea, la deficiencia de bazo no es el origen, es la consecuencia. Seguramente habría un bloqueo de hígado aquí y tendríamos que ir al principio de esas ganas de azúcar. En la frustración, insatisfacción o el exceso de castigos que la persona recibió en la infancia, de castración emocional, todo esto bloquea al hígado en este caso. vale, y eso se trabajaría a través de alimentación, todo. La alimentación ayuda mucho, es una de las ramas del árbol de la terapia cuántica, pero claro, a veces solo con alimentación no llegamos. Claro. Igual que a veces solo con acupuntura no llegamos, solo con terapia cuántica con nada más no llegamos. Es un conjunto, es una sinergia muy bonita. Entonces la alimentación, igual que la terapia cuántica, a veces acupuntura, fitoterapia, cambiar los hábitos también. Por ejemplo, si hay dolor de cabeza por humedad, por flema, porque la persona come mucho crudo y mucho frío, la terapia cuántica va a ayudar un montón, la fitoterapia también, la acupuntura también, pero necesitas darte cuenta de que las ensaladas no te van bien porque te generan, te debilitan el sistema digestivo. Entonces es un cambio de vida. Al final, hacer un proceso terapéutico es darte cuenta de cuál es tu herida más grande y qué estás haciendo ahora para seguir manteniendo esa herida debajo de la alfombra. Al final es un salto cuántico a un cambio de vida. Vale. Que a veces no es fácil porque tienes que traspasar el túnel de los demonios, pero con terapia cuántica el túnel es mucho más corto que con otras terapias, muchísimo más corto. Vale, y por ejemplo, si viene una mujer que siente que repite siempre las mismas historias de relaciones o que vive una ansiedad constante, ¿cómo puede la terapia cuántica ayudar a entender eso y también a cambiarlo? Normalmente cuando alguien repite errores, suele ser que siempre hay algo no resuelto. Entonces, si es algo que lo que comentábamos antes, que viene a nivel transgeneracional, es posible que haya algún nudo a nivel transgeneracional, linaje femenino, linaje masculino, algún aprendizaje ahí, algo que se sigue repitiendo que genera frustración en el alma, en el shen, en el espíritu de la persona. Y esa frustración la propia frustración hace que uno no pueda salir de la frustración, no pueda moverse. La frustración favorece el victimismo, la sensación de impotencia, de no puedo salir de aquí, qué mala suerte tengo, no me puedo hacer responsable, y entonces es el pez que se muerde la cola. Con lo cual hay que mirar cuál es el principio. Es importante de ir a la infancia de la persona, a ver dónde empezó este bloqueo, esta insatisfacción. Se trabaja en terapia cuántica, trabajamos primero lo de la persona y si hay algo a nivel del linaje femenino, esto se trabaja también. Piensa que cuando trabajamos con la fuente, con la energía que le llamamos la fuente suele ir a lo más prioritario para la persona, a lo más gordo. La piedra más grande que traiga la persona en ese momento, ahí trabajamos. Puede pasar que la piedra más gorda, por ejemplo, el otro día estoy trabajando con un chaval de 11 años, con pensamientos de suicidio, con 11 años. Hemos trabajado 2 veces con él y en la segunda sesión yo puedo percibir energéticamente en la sesión qué es lo que se trabaja, puedo ver qué pasa, y buena parte de las emociones que él sentía venían por sentimiento de culpabilidad a nivel masculino, de linaje masculino, al punto que a los días de hacer la segunda sesión, el chaval me escribió y me dijo: me he quitado un peso de encima y me siento súper bien, lo cual significa que a veces hay una parte de lo que nos pasa que estamos pagando el pato, que no es nuestro. Es nuestro porque venimos de la línea, pero hay una parte que viene de más para atrás, que tenemos que cortar
el principio que está atrás para no seguir traspasando. ¿Y cómo se trabaja esa parte? Porque yo he escuchado hablar sobre las constelaciones familiares, ¿Sí? pero no sé si hay otras terapias también, aparte de... terapia cuántica, pero que no sé qué herramientas se utilizan. La terapia cuántica lo que hace es, las constelaciones sirven, lo que pasa que a mi manera de ver las constelaciones a veces quedan un poco cortas. Yo he hecho constelaciones y son muy espectaculares. Sí. Lo bueno que tiene la terapia cuántica es que de todo el tejido, todo el hilado energético que traemos, trabaja la totalidad, desde el principio hasta, o sea, trabajamos con el pasado y con tu futuro. Porque deshaciendo en el pasado, deshacemos en el futuro. Y esto lo trabajamos mucho también en medicina china. Nosotros cuando miramos el pulso y la lengua, si va a haber una diabetes en 10 años, nosotros ya lo vemos. Hay una deficiencia de bazo y el cuerpo ya te lo está diciendo. Con lo cual, tonificar el bazo ahora va a hacer que no tengas diabetes en 10 años. Claro. La terapia cuántica funciona igual. Las deficiencias que hay de antes, tuyas, de familia, de padre, de madre, todo lo que hay ahí, si no está alineado con la salud de tu alma, se alinea. Así que posibles acuerdos que tú tengas en base a esos bloqueos, o a esa falta, baja autoestima, sentimiento de culpa, lo que sea, como se ha deshecho, ya no vas a tener acuerdos que no van en línea con tu alma. Se mueven muchas cosas en terapia cuántica. Es muy bonito ver cómo, por ejemplo, yo que trabajo con abuso sexual, trabajas con la persona y se remueve cosas en la línea femenina, en la parte de familia que no se ha sanado y a veces que no era consciente ese trauma. Se mueven cosas ahí también. Y la parte buena de esta es que cuando el padre o la madre corta sus abusos, eso no va a traspasar a los hijos y eso es muy bonito. Lo que yo quiero entender es si yo realmente tengo un trauma que no es mío o simplemente que no me acuerdo, ¿Sí? ¿vale? Porque puede ser que me ocurriese de muy pequeña. ¿Cómo sé detectar que tengo ese bloqueo energético? ¿Qué hago a partir de ese momento yo que estoy sufriéndolo? Esto es como los peluqueros no se pueden cortar el pelo a sí mismos. Uno es muy difícil, incluso los terapeutas, es muy difícil que uno tenga conciencia de todos los traumas, sobre todo los más dolorosos, porque lo que hace el ser humano es disociarse. Cuando hay un trauma muy gordo, nos disociamos, por eso sobrevivimos. Entonces, lo que sucede en la terapia cuántica es que ayuda a que la persona tome conciencia de lo que le pasó. Pueden pasar dos cosas en terapia cuántica. Que se sane, o sea, que te pase por el consciente lo que te bloqueó, lo pases por el consciente, lo elabores y lo sueltes. Y a veces sucede que no pasa por el consciente, se suelta y se sana. A veces pasa. Y para mí, como terapeuta, yo llevo muchos años en psicoterapia, para mí era muy chocante al principio ver que las personas con abuso sexual, por ejemplo, sanaban síntomas de trastorno con la alimentación, bloqueo en la sexualidad, trastorno con la limpieza, con el orden. Se sanaba, se soltaba, pero la persona no recordaba los Eso te iba a episodios. preguntar, no tienes por qué recordarlo, ¿no? A veces en terapia cuántica no. Piensa que trabajamos con una energía que se llama la fuente. La fuente conoce todo. De hecho, venimos de la fuente y vamos a la fuente cuando nacemos y morimos. Y lo que hacemos en terapia cuántica es recoger todo el conocimiento médico de la humanidad. Está recogido en la fuente. Es como el Google de la sanidad, de la salud. Entonces, recogemos todo de ahí y volvemos ahí. Con lo cual, la fuente conoce todo nuestro camino de vida. Es la misma cosa que es la propia... Al final es una energía todo. No sé si me explico. Sí. Todo es la misma energía. O sea, pueden pasar dos cosas. Que lo recuerdes o que no lo recuerdes. Cuando no lo recuerdas, lo que yo entiendo como terapeuta es que tu alma no necesita recordar esto. Es, vale, suelta y sigue. No es... El funcionamiento de trabajo es diferente de la psicoterapia. En psicoterapia, en principio, tenías que llevar al paciente al sitio. A veces yo trabajaba con terapia regresiva. Llevar a la persona a ese sitio, revivirlo, reelaborarlo, hacerlo consciente, ver las consecuencias, esto que te hace hacer, qué te impide hacer. Y en terapia cuántica los procesos son mucho más resolutivos, a veces son más potentes, a veces son más dolorosos, lo pasas más mal, pero menos tiempo, menos días. Y puede pasar esto, que lo gordo que te sucedió, lo sueltes y ya está, no le damos vueltas. Vale. Y, por ejemplo, para las personas que nos estén viendo, ¿cómo definirías esto, no? ¿Qué son los bloqueos energéticos y cómo los podemos detectar en nuestra vida cotidiana? Bloqueo energético es cuando uno no se siente en paz. Cuando hay algo
que te hace sentir ansioso, impaciente, acelerado, que no estás aquí en casa, tranquilo, aquí en tu centro, entonces puede haber un bloqueo energético. La manera de detectarlo a veces es darse cuenta de si estoy haciendo el trabajo que mi alma ha venido a hacer, si estoy con la persona que mi alma con la que ha venido a aprender. Es darse cuenta de si estoy en paz con lo que mi alma ha venido a hacer o no estoy en paz. No siempre todos estamos en paz, alineados todo el rato. Ojalá estuviésemos. Ahí estamos todos. Sí. Pero lo interesante es escuchar al alma, lo que te está diciendo el alma y ir ahí. Estoy de acuerdo porque muchas veces que yo veo, sobre todo en alumnos o sesiones de coaching que hago, de acompañamiento, que hay personas que a lo mejor sienten síntomas a nivel físico y es como muy visible, ¿no? De decir, pues es que siento, por ejemplo, en este último retiro que hice, una chica decía que tenía como una especie, que había dormido como una especie de presión en el pecho y justo en el baño de gong el sonido, la vibración fue de nuevo a esa parte de su cuerpo y como que sintió que soltó algo, ¿no? Como que liberó algo. Entonces, fíjate que visible, ¿no? O que sí, que forma más sencilla de poder entender que a lo mejor lo que le está ocurriendo es que lleva mucha carga encima, que tiene mucha ansiedad, que necesita a lo mejor parar más, ¿no? Y bueno, ya luego indagar un poco, ¿no? Si está realmente en su propósito de vida y se está, pues eso, haciendo un poquito a su misión, ¿no? A la misión que tiene que hacer aquí en vida. Pero, por lo que me puedo contar, también está como un poco desligada, ¿no? de ese propósito. Entonces, este retiro, por ejemplo, le hizo un clic, ¿no? De decir, venga, pues voy a empezar a observar más qué mi alma me está pidiendo, ¿no? Entonces, me gusta que lo comentes porque es verdad que yo creo que a nivel físico sí que se puede observar, pero a nivel interior también, ¿no? Es decir, pues me siento cansada o me siento que mi mente está nublada, que no respondo con facilidad, y hay como, ¿no? Ese sentimiento, me siento apática, triste, ¿no? Sí, el problema que tenemos los adultos occidentales es que no nos paramos. Nada. No nos paramos a escuchar, a sentir, a comer. Comer es comer, dormir es dormir, trabajar es trabajar. Estamos muy en muchos sitios al mismo tiempo, porque a poco que uno intente estar centrado, te das cuenta enseguida de cuando tu cuerpo te dice, no, por ejemplo, yo me tomo un café y a mí me tiemblan las manos, porque mi cuerpo me dice, no, al riñón, o sea, esto no, esto no. Piensa que el cuerpo, la función natural o sea, si las emociones están bien y en consecuencia el cuerpo energético está bien, el cuerpo funciona bien. El funcionamiento natural del cuerpo es reequilibrarse, los pequeños desajustes y funcionar bien. Lo que pasa es que a veces la sobrecarga, el desequilibrio emocional, alimentario, de horarios, de luz eléctrica, hay mucha sobrecarga y entonces llega un punto que el cuerpo ya no puede equilibrarse por sí mismo. Entonces es cuando aparecen los dolores de cabeza, los dolores de lumbares y al final viene la enfermedad más grande, ¿no? Tipo, no sé, fibromialgia, cáncer, colon irritable. Pero en medicina china, cuando hay un síntoma físico grande o pequeño, siempre hay que ir a la emoción como principio y a veces también hay que trabajar, hay que regenerar al organismo de tanto desgaste energético y emocional. Para nosotros no está desvinculado, no es como en Occidente, por ejemplo, que hay el médico del oído, el de la vista, el dentista, el de los pies. Medicina china y terapia cuántica es toda la misma cosa. El cuerpo está respondiendo por todos los sitios. No somos piezas del ego, somos una unidad que responde a lo que sentimos de una manera o de otra. Lo que pasa es que hay emociones, por ejemplo, la ansiedad, el vacío emocional, depende de la persona, depende del linaje que traiga y de su funcionamiento. Pues a lo mejor a esa persona la ansiedad le da por acelerarse, por tener ataques de pánico, a otra le da por apalancarse a comer azúcar, a otra le da por trabajar más. Depende de cómo uno se apañe las emociones, se las esconde de una manera o de la otra. Por eso siempre es súper importante, esto lo hizo Edward Bach también en las flores de Bach. Edward Bach se dio cuenta de que no había enfermedades, había enfermos. Es decir, no todas las fibromialgias vienen por, no sé, me lo invento, abuso sexual. No todas el colon irritable viene porque tu madre no sé qué. No todos los pitidos de oído vienen porque no estás escuchando tus guías. No,
Cada persona se apaña con su trauma como puede y eso afecta a un órgano o afecta a otro. Eso es interesante que lo digas. Es cierto que abordamos siempre desde la medicina tradicional, me duele el pie, pues voy a un podólogo, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor te duele el pie por consecuencia de dónde está el origen de que te duele el pie, ¿no? De dónde viene, ¿no? Sí, Ese aunque dolor. la medicina occidental a mí me ha salvado la vida muchas veces también. Quiero decir que no hay que ser tampoco Hombre, obviamente, sí. Yo separatista. estoy muy a favor de la medicina Sí. tradicional y vamos, de la ciencia y de todo. O sea, eso sí. O sea, pero es lo que te digo, que yo creo que complementamos. Obviamente, a mí me duele el pie, me hago un esguince, tengo que ir al médico a que me lo solucione. Pero después trabajaré un poco de por qué me he hecho ese esguince. A lo mejor ha sido por una sobrecarga de estrés, por ejemplo, o puede ser de muchas cosas más, ¿no? Yo creo que son dos preguntas, el por qué y el para qué. Exactamente. ¿Por qué y para también qué? me lo hago mucho. ¿Por qué y para qué? En terapia cuántica habláis mucho de vivir desde el corazón. ¿Qué es esto de vivir desde el corazón? Vivir desde el corazón es escuchar lo que tu alma te pide, te grita, que no es lo que tu mente te dice, no es lo que tus miedos mentales te dicen, es lo que tu alma ha venido a hacer. Y cuando vives desde el corazón, da miedo, porque a veces son saltos económicos, de mudanzas, de trabajo, de parejas, son cortes que dan vértigo, pero luego merece la pena, porque es lo que tu alma, tu Shen, tu corazón, tu mente, tu espíritu ha venido a hacer. La vida es más sencilla. Cuando uno vive desde el alma, desde el corazón, la vida es más sencilla. Desde el corazón y desde las entrañas, que al final es la misma cosa. Es algo que tienes dentro que te tira para aquí sí y para aquí no. Aunque la mente te diga, estamos locos, ¿ok? Cuando lo sientes ahí, tira porque te va a salir bien. Hay una meditación que hace mucho María Alonso Puig, que es la meditación del corazón, ¿no? Y es como una especie de conversación con tu propio corazón, ¿no? Porque yo creo que la manera más honesta de poder hablar contigo es a través del corazón, ¿no? De decir, vale, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Para qué me estoy sintiendo? ¿No? Esas preguntas realmente cuando te las haces, yo creo que a ti misma intentas contestarte de forma sincera, ¿no? Hay veces que adornamos mucho la respuesta a nuestros seres queridos por el miedo, ¿no? De que se preocupen o de el que dirán, ¿no? Sin embargo, cuando estás hablando contigo, lo haces de forma súper transparente. Entonces, es interesante el hecho de que te hagas muchas preguntas o de que medites, ¿no? Por eso dicen que es tan bueno, porque de esta forma entonces llegas mucho más hondo, mucho más en profundidad a ti, y es cuando empiezas a observar qué es lo que realmente quieres y por qué lo quieres y para qué lo quieres, ¿no? Sí, básicamente es cómo me siento y qué necesito. Son palabras importantes. En consulta, con tu pareja, contigo mismo, con tu hijo, cómo te sientes y qué necesitas. Súper importante. ¿Cómo te sientes tú y qué necesitas tú? No es necesito que el otro cambie. No va por ahí. La respuesta es ¿cómo me siento yo? ¿Qué puedo hacer yo para salir de esto? ¿Y qué necesito? Eso es. Nuria, para las personas que nos estén viendo y no sepan lo que es una sesión de terapia cuántica, cuéntanos cómo trabajas cuando una mujer se sienta, o con un hombre, se sienta en tu consulta. ¿Cómo es una sesión de terapia cuántica? Normalmente la terapia cuántica se puede trabajar presencialmente o a distancia. La eficacia es la misma, lo que pasa que el protocolo de trabajo es diferente. A distancia normalmente se trabaja una cosa en concreto, por eso es importante que el terapeuta tenga una base terapéutica previa, para no ir trabajando síntoma por síntoma, no ir cortando las ramitas y ir directamente a la raíz. Por ejemplo, si la persona trae dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, tendremos que ir más abajo porque seguramente hay un bloqueo importante, a lo mejor en infancia, y trabajar la raíz directamente. Eso es a distancia. Cuando trabajamos presencialmente, las sesiones duran 1 hora, más o menos. Yo estructuro la sesión como 10-15 minutos al principio, para preguntarle a la persona si es la primera sesión, hago una entrevista previa de un poquito de historial. Además, con los síntomas que me dice la persona, yo ya entiendo hígado, bazo, riñón, tal, y entonces me hago como un mapa de qué es lo que puede haber ahí. Hacemos una primera parte de 10-15 minutos, luego hacemos la parte central de trabajo en el lugar con la terapia cuántica, y luego al final hacemos una integración y hacemos una parte emocional, también de integrar lo emocional. Además, yo a la semana o 7 días contacto con la persona, porque se suele trabajar cada 15 días, porque es una terapia muy potente que moviliza mucha cosa, a nivel digestivo, de patrones de sueño, de ansiedad, de relaciones. Se mueve mucha cosa y hay que dejar tiempo a que se asiente todo y la persona tome conciencia también.
Entonces a la semana, 10 días, contacto con la persona para ver qué está pasando. Un momentito, antes de continuar con el episodio, me hace mucha ilusión comentaros que publico mi primer libro, Salto al Bienestar, cambia tu vida en 7 pasos. Una guía que te llevará a hacer cambios importantes en tu vida y a tomar decisiones alineadas con tus valores personales. Te dejo toda la información en la descripción por si quieres obtenerlo. Y ahora sí, continuamos. ¿Qué siente una persona dentro de la terapia? Es decir, ¿hacéis visualizaciones? ¿Hay emociones? ¿Sensaciones físicas? Cuéntame. Yo siempre explico a las personas que es como que las dos vamos a estar metidas en una piscina con agua y el agua se mueve. Esa es la sensación que tiene tanto el terapeuta como el paciente. Lo que hacemos en terapia cuántica es que el terapeuta conecta con la fuente conecta con el terapeuta y traspasamos. Es parecido a canalizar, pero no es solo canalizar, es permitir que la fuente haga el trabajo que necesita sin intervenir, sin juzgar. Yo puedo percibir qué es lo que se hace, pero yo no decido qué es lo que se hace. Por ejemplo, hay personas, cuando yo trabajaba solo con medicina china, con acupuntura, claro, yo tomo el pulso en la lengua y decido primero bazo, luego hígado, luego riñón, pero en terapia cuántica, claro, yo tengo el historial, pero nosotros, el terapeuta no decide qué es lo que hay que hacer, es la fuente, como conoce todo el historial de la persona, incluso de lo que no es consciente, va a ese lugar. Entonces, a veces hay movimiento físico y a veces no. Que haya movimientos físicos significa que tenemos un eje central, que en medicina china es meridiano de Dumai Renmai, y en medicina ayurveda creo que es Sushumna, Ida, ahora no recuerdo, pero los canales centrales, cuando hay trauma, este canal central no está recto, se dobla y a veces se tuerce, no estamos rectos. Y a veces la columna físicamente no está en su sitio, pero no siempre. Entonces lo único que hace la terapia cuántica es todo lo que no está alineado, lo pone en su sitio. Todos los impactos energéticos en nuestro espacio energético, en el globo energético, cualquier trauma genera una rotura en el globo energético y esto a veces traspasa a nivel físico. Lo que hace la terapia cuántica es reparar y alinear todo lo que no está en su sitio. Y todo es todo, desde lo que comes, a con quién estás, con quién trabajas. Por eso puede ser tan intensa, porque todo lo que no está en su sitio te lo va a mover. La terapia cuántica te lleva a tu máximo terapéutico, pero sin traspasar. Normalmente es sostenible todo lo que se moviliza. Yo voy a tu consulta y te digo, voy a poner ejemplo para que nos entienda todo el mundo, ¿vale? Yo te digo, pues mira, tengo sinusitis, por ejemplo, y aparte me noto siempre con dolores de cabeza y me siento un poco apática. ¿Cómo me trabajarías? O sea, me empezarías, me imagino, que a hacer preguntas, ¿no? Y cómo es mi alimentación, entiendo también. Sí, seguramente, o si hay algún conflicto dentro de mis relaciones. Entiendo que me preguntarías todo eso. Vale, ahora bien, una vez me hayas hecho el test correspondiente, ¿haces algo con las manos, con la mirada? ¿Eres tú la que me lo haces a mí para reajustarme? ¿Lo ves? O sea, ¿es visible? ¿Tú lo llegas a ver, ese bloqueo? Yo sí lo veo. Lo que hacemos es, nos sentamos, hablamos un poco, luego vamos a la camilla. Entonces, empezamos siempre con el terapeuta, con el paciente sentado con las piernas fuera de la camilla, o sea, sentado a la esquina de la camilla. Entonces empezamos trabajando en la cabeza, el terapeuta pone las manos en la cabeza y eso es lo que quería saber. En la nuca. Entonces vamos bajando. A través de las manos. Claro, lo que hacemos es permitir que la fuente se conecte con nosotros, con el terapeuta, y con lo que hacemos con las manos es decirle a la fuente, tienes que trabajar aquí. A veces, a menudo sucede que la mano no baja. ¿Sí? Y eso es porque hay un bloqueo. Claro, cuando no baja te tienes que esperar ahí. Muchísimas veces cuando no bajas, la persona empieza a llorar, a moverse, bueno, pasan cosas ahí, con lo cual hay una primera pasada, luego se trabajan más partes del cuerpo, pero básicamente lo que hacemos es hacer de puente entre yo cojo esta energía y hago que haga trabajo en tu cuerpo. Entonces tu cuerpo se puede mover, te pueden venir recuerdos, sensaciones físicas, a veces vienen náuseas, viene frío, viene calor, porque a veces hay energías perversas o humedad que necesitan liberarse del cuerpo. El cuerpo necesita liberarse. O a veces hay entidades energéticas que marchan, que hay algo ahí y tiene que marchar. Sí, esto es muy habitual, parece algo como muy raro, pero no es nada... O sea, yo me lo encuentro todos los días. Entidades energéticas significa que en nuestro espacio energético hay una fisura
y hay una garrapata energética, hay una entidad que nos bloquea. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con su higiene energética. La alimentación, por ejemplo, el azúcar es uno de los grandes llamadores de este tipo de entidades. El alcohol, por supuesto, las drogas, la cocaína. Hay sustancias que crean como un campo energético, hay mucha disrupción, hay mucho desajuste energético y esto rompe la integridad energética y entonces es más fácil. Esto es como el velcro, que se te enganchan cosas. Sí, sí. Con lo cual es muy importante de lo que uno come, lo que uno ve por la tele, con quien uno está. Claro. Es muy importante. Entonces, vale. ¿Y esto, por ejemplo, puede funcionar para personas que realmente sean súper escépticas o tienes que creer para que esto realmente funcione? Las personas súper escépticas son las mejores porque aunque uno no crea, o sea, la terapia cuántica va a funcionar. Otra cosa es que haya control emocional, eso es distinto. Pero si uno no cree, no pasa nada porque el paciente no tiene que hacer nada. Yo siempre les digo, lo único que tienes que hacer es nada, que es sentarte, no retener movimiento. Si lo hay, no tienes que hacer más nada, no te tienes que encargar de nada. Y es muy gracioso cuando ves que la persona súper escéptica se mueve y su mente, al principio es raro porque tu cuerpo se mueve, pero tu mente no está diciéndole a tu cuerpo que se mueva. Muy extraño, luego ya te acostumbras. Entonces, las personas escépticas son las que como la terapia cuántica no pasa por la mente, va directamente al cuerpo, a la energía. En cuanto la persona escéptica ve que el cuerpo sí se le mueve, entonces instantáneamente dice, hostia, esto funciona, porque yo no me lo creía, pero igualmente ha funcionado. Entonces son las mejores. En realidad son las personas más fáciles. A veces las personas más difíciles son las que llevan un montón de historial, de hecho muchos retiros, meditaciones, tal, no sé qué. Yo ya me conozco y todo esto. A veces todo esto que la persona se ha trabajado, si lo tiene en la mente, a veces la persona no se deja llevar. Pueden ser más difíciles los pacientes con cierto recorrido que los pacientes vírgenes que no han hecho nunca nada, porque van con los ojos abiertos y no tienen ninguna expectativa de nada. Pero no es necesario creer o no creer. No es necesario, porque la terapia cuántica funciona igual. Esto es como entregar un paquete. El paquete te va a llegar igual a la puerta. Aunque no te guste una empresa de transporte, es que tienes un paquete, te va a llegar igual. Vale. ¿Y estas sesiones se pueden hacer a distancia? ¿Siguen funcionando si se hacen a distancia? A distancia piensa que trabajamos con energía. Entonces lo mismo da que estemos aquí que allá. Lo que hacemos cuando trabajamos a distancia es coger la huella energética de la persona, que es como tu dirección postal. El protocolo de trabajo es diferente, pero básicamente es que el terapeuta conecta con la fuente y le dice, fuente, tal día, tal hora, pido la sanación de esto para esta persona. Normalmente yo procuro que la persona esté durmiendo porque la mente no interviene, es más fácil. El trabajo es el mismo, pero a mí me es muy difícil estarme una hora tumbada en la cama boca arriba sin pensar en 1500 cosas. Entonces, si la persona está durmiendo, es más fácil porque el proceso se corta menos a nivel mental. Y es lo mismo, o sea, lo que haríamos presencialmente, lo que pasa es que a distancia yo no puedo entrar en el campo energético de la persona y no puedo saber qué se está trabajando. Pero la parte buena de esto es que puedes trabajar con personas. Yo he trabajado con personas en Australia, en México, en Chile, y esto puede llegar a muchos más lugares, con lo cual esa es la parte buena. ¿Cómo sabes que se están durmiendo? Por ejemplo, ¿lo haces a la madrugada o les avisas que te digan cuándo se van a dormir? Las programamos. Claro, se programa un día, normalmente yo programo la sesión a la hora del órgano que escucho que está en mayor deficiencia según medicina china. Por ejemplo, si hay insomnio, normalmente el insomnio viene por bloqueo de hígado. La hora del hígado suele ser las 2, 3, 4 de la mañana, más o menos, que es la hora que mucha gente se despierta, se desvela. Entonces, si vamos a trabajar el insomnio, por ejemplo, la sanación del insomnio, yo deduzco que seguramente hay un hígado bloqueado y programo la sesión a la hora del hígado. O si hay un problema de asma suele ser pulmón, la hora del pulmón son las 5 de la mañana en medicina china. 5 de la mañana de la hora del lugar, no de la hora en España. En verano vamos 2 horas antes y es un desajuste orgánico. Pero si trabajamos el asma, por ejemplo, yo procuro programar la sesión a las 5 de la mañana porque es la hora del pulmón. Vale. Es como rizar el rizo, es como ir ahí a afinar más. Qué interesante es todo esto. ¿Con una sola sesión ya puedes notar cambios o incluso curarte, sanarte?
¿O necesitas tener un periodo de tiempo más largo o es más progresivo? Yo siempre digo que no hay ninguna terapia que sane 20 o 30 años de desequilibrio en una sesión. Ojalá, pero de momento no. Lo que sí que es cierto que ya durante la sesión, claro, ya hay liberación emocional, ya hay consciencia, ya pasan cosas durante la sesión. Además, la terapia cuántica sigue trabajando entre 10, 11, 12 días durante ese tiempo. A las 3, 4 de la mañana, que es la hora punta de la terapia cuántica, sigue trabajando. Entonces se nota mucho, mucho cambio. Lo que pasa es que hay que poner, a veces no hay que poner mucha conciencia porque es muy evidente, pero a veces hay personas que te dicen, pues no he notado nada. Entonces le preguntas, vale, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo son tus digestiones ahora? ¿Qué decisiones has tomado? Te dicen, hostia, pues sí, es verdad, no lo había pensado. Lo que sucede es que la alineación con el propósito del alma es tan sutil, es tan natural, que uno no se acuerda de cómo estaba antes, porque ese no es tu estado natural. Vale. Por eso hay que saber preguntarle al paciente, porque hay gente que dice, pues estoy igual. No, no estás igual. A lo mejor estabas fumando un paquete de tabaco y ahora te fumas medio. Claro, no estás igual. Cierto. Vale, y por ejemplo, ¿cómo trabajarías con una mujer que piensa en todo el mundo menos en ella misma, ¿vale? Que lo pudiese hacer desde casa sin complicarse. Podemos trabajar a distancia y aquí tendríamos que mirar qué ha pasado en infancia, cómo está la autoestima, cómo está qué figura materna ha tenido, qué figura paterna, si hay sentimiento de culpabilidad en la familia por crecer en autoestima, si hay alguna fidelidad en el legado de yo no voy a crecer más para no dejar de serle fiel a mi madre, a mi padre. Tenemos que hacer un pequeño historial y entonces encontrar cuál es su origen. Por ejemplo, que no piensa en sí misma, miremos que, yo qué sé, que su madre le hacía sentir culpable de todo lo que no la valoraba y le hacía sentir culpable de todo. Pues ahí tenemos que ir al principio. El principio normalmente en adultos suele estar en infancia. Cuando la infancia está bien, la infancia es los cimientos del edificio. Si tienes buenos cimientos, vas a poder tener un edificio bien construido. Si tus cimientos fallan, que a todos nos fallan los cimientos en infancia, el edificio que tienes, pues a cualquier tormenta que venga, te tumba. Con lo cual, la terapia cuántica no se trata de arreglar la fachada del edificio, lo ideal es no arreglar la fachada del edificio, sino ir a ver qué cimientos no están funcionando bien. Si una mujer no se respeta a sí misma, no se cuida de sí misma, yo deduzco que hay sentimiento de culpa importante, sentimiento de no merecimiento, deduzco que hay vacío emocional, deduzco que hay sobreprotección a los demás, deduzco que hay un sistema digestivo que es posible que esté en deficiencia porque es el bazo, son las emociones del bazo, y deduzco que hay un hígado frustrado y bloqueado. Entonces, con todas estas cosas que yo me imagino que pasan, contrasto con el paciente y cuando encontramos el origen, tenemos que tener presente que la fuente va a trabajar lo que le dé la gana, entre comillas, pero nos sirve para tomar conciencia de de dónde te viene esto. Tomar conciencia y tomar responsabilidad, siempre. Muy bien. Y a veces esto se sana en la propia persona, a veces esto afecta también a la madre o al padre y se deshace. Si seguimos trabajando, todo el nudo se deshace desde el principio hasta el final, así que tus hijos, esto ya no lo vas a traspasar porque has cortado la consecuencia. Oye, Nuria, y a mí como me resulta bastante curioso cómo sería un poco una sesión y demás, me has explicado antes que pasas la mano. ¿Te gustaría que hiciésemos como una práctica muy sencillita de 1 minuto simplemente para que la gente se haga una idea de cómo es esa parte inicial de la sesión? Sí, probamos. ¿No te importaría? Sí, vale, pues vamos a ponernos de pie.
Pues así, a ver, cuéntame, estoy expectante a ver qué me vas a decir. Cuando hemos empezado, lo primero que yo notaba era había como un tirón, en la parte del cuello hay como un tirón. Entonces yo que puedo percibir los campos energéticos de las emociones, es como si hubiera, a mí me da la sensación que había cierta sensación de nostalgia que no está sanada. El campo energético de la nostalgia nos tira para atrás. Entonces conforme iba bajando, había como un tirón ahí. No sé si tú notabas, pero había como un tirón. Entonces claro, si yo siento que tira, no puedo bajar. Hemos estado bajando, pero todo el ratito que hemos hecho, parece que una de las cosas importantes es la nostalgia, como que hay algo del pasado que no está soltado, no está resuelto. La nostalgia es una emoción que se aloja en el bazo, afecta al pulmón también. Y si es lo primero que ha salido, yo deduzco que pueda ser una de las cosas importantes para ti ahora. Y por eso se tiraba para atrás. A veces hay personas que le vienen imágenes, recuerdos, otras que la cabeza se le va para atrás, otras que van para adelante. Se ha trabajado también un poco la parte de la expresión, pero sobre todo había un tema de... A mí me da la sensación que había como algo a nivel de nostalgia que no está sanado, no está soltado. Pues luego te lo cuento en privado. Pero digamos que sí, que puede haber, y me parece curioso, o sea que Hanna se ríe, porque sabe que sí. Pero bueno, luego te lo cuento en privado lo que es, porque ya mi vida la he contado demasiado, o sea que vamos a dejar protagonismo aquí a Nuria. Muy guay, muchas gracias. Luego hablamos sobre ello, pero me ha gustado porque sí, que efectivamente estoy trabajando además esa parte del pasado, o sea que me ha parecido como muy curioso. ¿Qué hábitos diarios podemos incorporar a nuestro día a día para mejorar, pues eso, todas las partes, todos los bloqueos que tengamos energéticos? Pues es que los españoles tenemos horarios muy poco respetuosos con el cuerpo, sobre todo a nivel de trabajo y alimentación. Lo ideal sería irse... Yo cuando le digo esto a los pacientes se ponen las manos a la cabeza, pero lo ideal sería en verano irse a dormir como a las 10 y en invierno como a las 9. Yo sé que en muchos trabajos uno sale de trabajar a las 8 de la tarde, pero a nivel orgánico lo más respetuoso con el cuerpo es dormir 8-9 horas más o menos, sin pantallas, sin luz eléctrica, cenar sobre las 6-7 de la tarde. Yo sé que es como muy salvaje esto para decírselo a un español, pero es lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Necesitamos desayunar. Yo desayuno 2 veces, por ejemplo, sobre las 8 y luego sobre las 12. Necesitamos comer cada 3 horas, cocinado, caliente. Necesitamos tomar alimentos, no productos, alimentos, cosas que tu cuerpo identifique como alimentos. Y excluir todo lo que no son alimentos, o sea, productos. Los productos van a hacer que tu organismo los digiera, lo que pasa es que no estás nutriendo a tu cuerpo, te estás quitando el hambre. Y si te quitas el hambre, lo que sucede es que tu cuerpo va a seguir tirando, pero va a tirar de la energía de tu riñón. Y el riñón, en medicina china, en terapia cuántica, es la despensa del cuerpo. Cuando se gasta la despensa, no hay más vida. Es el líquido de la batería del coche. Cuando no hay líquido en la batería, el coche no funciona. Con lo cual es súper importante la alimentación, la conciencia, el descanso también, el equilibrio con el deporte. No estamos hechos para estar sentados, el cuerpo necesita moverse. Cuando hacemos deporte se desbloquea el hígado y las emociones corren más, hay cosas que se estancan menos. Tener buena conciencia de con quién compartimos el tiempo, qué cosas entran por nuestros ojos, qué sustancias estamos poniendo en nuestro cuerpo, ingeridas o en la piel, en ambientadores. Bueno, es como una conciencia de respeto del cuerpo. El cuerpo es la casa donde estás ahora y solo tenemos un cuerpo, te tiene que durar toda la vida. Entonces, básicamente es tener conciencia de que yo creo que siempre hay 2 tipos de personas. Los que yo le llamo los cagabandurrias, que en Cataluña decimos mucho como los delicados, ¿no? Los que me tomo un café y me tiemblan las manos, y los tanques, que los tanques tienen una salud de hierro, aparentemente de hierro, aguantan lo que no está escrito, pero a los 60-70 años les da un ataque al corazón, porque su cuerpo ha aguantado un montón, no hay conciencia de que esto me sienta mal o estoy trabajando de más o de menos, el cuerpo tira y entonces peta. Con lo cual lo ideal es tener conciencia de... Yo siempre digo que la salud es una hoja de Excel. Todo lo que sumas, todo lo que haces, te suma o te resta. Y al final de la vida, sobre todo a partir de los 40, que ya te viene la factura de todo,
dependiendo de si has comido bien, si has dormido suficiente, si has estado tranquilo, si no has tomado drogas, si no has tenido demasiado trauma, si tienes trauma por sanar, todo esto te resta. En la lista, en el resultado final, te resta, con lo cual tienes que recuperar el crédito que has cogido de tu salud en la adolescencia o de joven. Tienes que intentar revertir esa falta de crédito. Muy bien. ¿Sí? Porque si no, bueno, es que vas a vivir o menos, que no es lo grave, sino es vivir peor, con síntomas pequeñitos, pero que son muestra de enfermedad. El insomnio es muy habitual, pero no es salud. El dolor menstrual no es salud. Las contracturas no son salud, el bruxismo tampoco. Son síntomas que en Occidente tenemos muy normalizados y que no es un drama, ¿no? El drama es el cáncer, ¿no? Pero son síntomas que te están diciendo que tu cuerpo hay algo que no le está yendo bien. Lo que pasa es que tiras y aguantas, claro. Pero a veces llega un punto que tu cuerpo te dice, mira, ya. Y entonces quizá vamos un poco tarde. Claro. Muy bien. Sí, yo creo que ahora mismo se está visibilizando mucho, ¿no? El tema de respetar nuestros ritmos circadianos, Sí. volver un poquito al origen, Sí. porque yo creo que, bueno, yo estoy empezando a ser muy consciente de la cantidad de cosas que hemos tenido que modificar, Jandro y yo, en casa. Véase, por ejemplo, las botellas de agua, los microplásticos que consumimos, los animales que están comiendo plástico, también nos lo comemos nosotros, ¿no? Y conciencia de la cantidad de cosas que hay que empezar a mejorar y a cambiar para el hecho de tú estar sana por dentro, ¿no? Es que he tenido que cambiar un montón de pequeñas cosas, pero increíble en todo, hasta la cosmética, conciencia de no comprarte cualquiera, sino atender un poquito de lo que te estás poniendo en la piel. No sé, tonterías entrecomillado, que no son tonterías, sino de que no les hemos dado la importancia que tienen, que sé, cuando eres adolescente te pones cualquier maquillaje, o tú cuando eres adolescente haces barbaridades, ¿no? Pero cuando ya eres adulta y has dicho algo muy importante, a partir de los 40, es cuando empiezas a ver un montón de cosas, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta también. Y dices, pues es verdad que hay personas que tienen una salud como aparentemente más de hierro y han aguantado muchísimo más en su vida, pero de repente se sienten súper cascaos. Es que no tengo energía, es que no sé qué me pasa, pero ya no duermo bien, ¿no? Y es porque a lo mejor si haces un repaso te das cuenta de la cantidad de cosas que has hecho de forma inconsciente, ¿no? Yo siempre digo que esto es como cuando yo tenía 20 años se podía, en los trenes se podía fumar, en los hospitales yo ya no lo he visto, pero yo cuando tenía 18 años fui a Madrid fumando en el tren. Ahora se lo digo a mi hijo y me dice, pero mamá, ¿qué dices? Claro, ¿no? Es que no se pueden fumar ya casi ni en terrazas a pasta. Claro, entonces yo creo que en un tiempo, ya poco a poco, todos estamos tomando conciencia de realmente la salvajada que estamos haciendo con las pantallas, con los disruptores endocrinos, los desodorantes, los ambientadores, yo qué sé, la alimentación. Como que en un momento diremos, ostras, pues es un poco lo mismo. ¿Cómo podemos saber que estamos vibrando en una frecuencia baja? ¿Qué señales nos da la vida o nuestro cuerpo? La frustración es una gran señal de que hay algo que no va bien. Hay algo ahí que no va bien. Cosas que nos hagan vibrar bajo. El alcohol, por ejemplo, es una sustancia que te baja la vibra a la de ya. O sea, además te tapona todo a nivel energético. Hace que te sea más fácil caer a la frustración, al victimismo. Pero básicamente la señal de que uno no está vibrando bien es que hay algo que me hace sentir frustrado. Lo que pasa es que una cosa es vibrar bajo y otra cosa es tener emociones por sanar. Las emociones por sanar no es que sean bajas o menos, es que hay algo que no está transformado. Muy bien. Vibrar bajo para mí es más como apalancarse. Hay algo que no te estás moviendo. ¿Y qué rol tienen las emociones como el miedo, la tristeza, la culpa? El miedo bloquea los riñones, la tristeza bloquea el pulmón, la culpa bloquea el pulmón. Entonces la mejor manera de transformarlos es primero viéndolos, dándole espacio, parando un momento en el día para decir, vale, sí, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo ganas de llorar, lo que sea, dándole un espacio, porque si no paramos y lo vemos, no se va a sanar. El monstruo no se hace más pequeño, se hace más grande. Entonces hay que parar, mirarlo y si es demasiado grande, pedir ayuda. Pero lo más importante es siempre pararse un momento a sanar. No sirve de nada ir a terapia cada semana o cada día si el trabajo te lo hace el terapeuta. Si tú no haces trabajo cada día, no hace falta que vayas, porque hay una parte del equipo terapéutico. Esto es un equipo de remo. Yo remo de un lado, pero el paciente rema del otro.
Es un trabajo de conciencia, de responsabilidad energética, responsabilidad emocional del paciente. No es solo voy a terapia y tú me lo haces y no me cuentes nada. Hay que tomar responsabilidad en el propio proceso. La idea es hacer que el paciente sea autónomo. Claro. Sea responsable de su propósito de vida. Viene una mujer a terapia en que ha probado un montón de cosas, pero aún así sigue desconectada, no bloqueada, no le ha servido nada de lo que ha hecho. ¿Por qué le recomendarías la terapia cuántica para su transformación? A terapia cuántica nos vienen muchos desahuciados, nos vienen muchas personas, incluso de la medicina occidental, que no aparentemente no hay más camino que recorrer. ¿Y qué le recomendaría? Que si ha probado muchas cosas, significa que la tecla que había que tocar no la ha tocado. Normalmente esa tecla suele ser emocional o suele ser inconsciente o transgeneracional, porque el cuerpo, en cuanto tocas la tecla que es, funciona, o sea, va. Lo que pasa es que si queremos, por ejemplo, queremos sanar el abuso sexual solo con meditaciones a nivel mental, no vamos a sanar del todo, porque hay una parte instintiva orgánica de daño orgánico, al riñón en este caso y al hígado, que si no lo deshacemos orgánicamente y todo el linaje que hay ahí, y esto es inconsciente, seguramente no vamos a sanar. Esto es como cuando uno va al fisio y tienes que ir al fisio cada semana porque te duele el hombro cada semana y sales nueva, pero la tecla no la estamos tocando porque no estamos sanando, estamos apañando. Se puede vivir apañando, pero lo ideal es sanar de raíz, y cuando se toca la tecla que es, ahí sanamos. Es verdad muchas veces que a lo mejor tenemos un pequeño accidente, nos hacemos daño a nivel muscular o en los huesos, ¿no? Entonces acudimos al fisio y a los profesionales nos curan y volvemos a estar bien. El tema está, yo creo, en cuando hay una contractura que es constante, que por mucho que vas a ese médico, a ese fisio, te arregla momentáneamente, pero luego vuelve otra vez, ¿no? Yo creo que ahí obviamente puede ser por un tema anatómico, ¿no? Hay algo que a lo mejor tu cuerpo, pues yo por ejemplo tengo una pequeña escoliosis y tengo la cadera descompensada y puede venir de ahí, ¿vale? Que es algo de nacimiento, pero también, o de un accidente anterior, pero yo creo que esos son señales físicos que te están indicando que hay que trabajar algo más a nivel emocional. De hecho está, creo que demostrado que todo el tema de las preocupaciones vienen a dañar, no sé si, corrígeme si a lo mejor tú tienes otra información, pero las preocupaciones dañan la parte dorsal de la espalda, por ejemplo. En las lumbares es más postural y el cuello es mucho de estrés. Puede ser, aparte de traumas o de otros factores. Bueno, tal como lo vemos en terapia cuántica y en medicina china, el cuerpo esto es como el molde de un pastel, de un bizcocho. El cuerpo es el bizcocho y el cuerpo emocional y y espiritual son el molde. Entonces, cuando el molde no está bien, el bizcocho no está bien. Lo cual, si nos empezoñamos todos en arreglar el bizcocho, es posible que no acabe, porque es que el problema está en el molde. En el molde. Entonces hay que trabajar el molde. Y a veces el molde es tu propia experiencia vital, tu linaje, trauma a los 5 años, yo qué sé. O a veces el molde es donde estás no es el propósito, no estás en el molde del propósito de tu alma. Entonces tu cuerpo no está funcionando bien porque no estás donde necesitas estar. Muy bien. Oye, Nuria, ¿qué proyectos tienes ahora de aquí en adelante? Que estás con varias cositas. ¿Quieres comentarnos algo? Pues estoy creando ya he creado el Instituto Medicina del Alma. Es un curso de casi un año para enseñar la terapia cuántica con medicina china, esencias cuánticas y asistencia psicoterapéutica al paciente. Es un proyecto que hace apenas 2 meses me vino así, es como tira, y es la cosa más importante para mí. Es como la compilación de mis 25 años en consulta a nivel profesional, o sea, teórico y práctico. Eso es lo más grande para mí ahora. Muy Ahí bien. estoy. Bueno, vamos a dejar todo en la descripción para que podáis encontrar de forma sencilla a Nuria Ester. Cualquier cosita le escribís y bueno, podéis verlo todo a través de los enlaces que añadimos. Me ha encantado, Nuria. La verdad es que me ha gustado un montón. Creo que es un tema que desconocemos muchos de nosotros. Y bueno, pues nos has dado una información muy valiosa, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Aquí no se libra nadie. Cuéntanos cuál es tu momento Zen Vibes. El primero es cuando mi hijo, que tiene 19 años y es grande y guapo, cuando le hago un masaje en los pies y se queda dormido como un bebé.
Eso es. Es como vuelve otra vez a ti, ¿no? Tu bebé. Bueno, mi hijo está siempre conmigo, por supuesto, ¿no? Pero ese es un momento que dices, hostia, la vida merece la pena. Otro es cuando veo a mi perro revolcarse en las hojas. Yo vivo en el bosque, lo veo revolcarse ahí en las hojas, tranquilo, feliz, sereno. Es como, ostras, la vida en realidad es esto. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Que es más valiosa de lo que cree. Que poco lo creemos cuando tenemos 18, ¿eh? Sí. Sí, además mi infancia no vengo de un jardín de rosas. La infancia, yo creo que los que intentamos ser buenos terapeutas venimos de las infancias de los infiernos más gordos, de las mierdas más grandes. Muchos venimos de ahí. Sí, muchos venimos de ahí. Pero es una oportunidad para transformar de tu herida. Puedes hacer tu diamante de vida y ayudar a los demás. Y Cierto. Es muy bonito. Cuando lo transformas, es muy bonito. Es verdad, pero doloroso. Sí. Eso no lo vamos a negar. No, claro que no. Claro que no. Un viaje imprescindible. Madeira. Madeira es precioso. ¿Sí? La comida, el lugar, el clima, la propia isla, es Madeira, es espectacular. Qué guay. Nunca lo habían dicho, creo, ¿eh? Madeira es muy bonito. Y no es tan caro, creo que es más, ¿Sí? creo que pertenece a Portugal, entonces no es una salvajada de caro, es muy bonito. Pues Madeira es precioso. Lo voy a anotar. Además no está tan lejos. No tanto. Un hobby que tengas. Es que para mí la terapia cuántica y la medicina china, ¿Sí? Claro, es que mi vida está, a mí la medicina china me ha dado y la terapia cuántica me han dado la razón de vivir, la explicación del por qué y el para qué estoy aquí. Muy bien. Y mi hobby es estar en paz con la vida, cuidar de mi cuerpo, hacer deporte, ver que mi cuerpo responde al deporte, sentir que tengo buenas digestiones, que descanso bien, que tengo buena sexualidad, que tengo una buena relación con mi hijo. Para mí los hobbies son estos, es decir, bien, estoy en paz. Gracias, por fin. Qué guay, Nuria. Me alegro. Y ya por último, un libro que quieras recomendarnos. Uno, de Richard Bach. Es un libro que habla sobre vidas paralelas. No, Richard Bach no es Edward vale. Bach. Sí, no, Vale. Es el mismo apellido, pero no es Richard Bach. Se llama Uno. Y a mí me explotó la cabeza cuando lo leí en agosto. ¿De qué trata, has dicho? Habla de vidas paralelas. De hecho, lo leí a raíz de hacer el curso de viaje astral con Gabriela Pertot. La hiciste con Gabriela. Es verdad que te comunicaste. Es verdad. Sí, Gabriela es una señora. A mí pues ahora voy a empezar yo un curso de ella inicial. Es muy chulo. Sí. Sí, Gabriela, además es una señora increíble, es una mujer estupenda con un maravillosa. Ella, yo creo que de su dolor más grande ha hecho un diamante muy bonito y muy valioso para todos. Besito a Gabriela, sí. Que estuvo en nuestro podcast aquí, si lo queréis ver, Viajes Astrales. Entonces, a raíz de hacer el curso con ella, claro, yo llevo toda la vida trabajando con energías, emociones y demás, pero el tener conciencia de que puedes salirte del cuerpo y ves tu cuerpo ahí en la cama, pero tú estás en otro sitio, es una flipada. ¿Sí, no? Es increíble. Entonces esto me abrió la visión, a que yo he trabajado con vidas anteriores en terapia regresiva, pero vivirlo en ti misma, en la conciencia de que soy yo, pero mi cuerpo está ahí, me llegó a mis manos este libro, Uno, de Richard Bach, donde habla también de las vidas paralelas, de las decisiones que tomas en un plano y cómo afectan al otro plano. Y esto es terapia cuántica también. Todo lo que yo cambio aquí, mejor sano aquí, en posibles vidas paralelas, vidas anteriores, posteriores, se mueve todo. O sea, cuántico al final es que está todo junto, que no hay nada separado. Eso significa cuántico, que lo que mueves aquí va a afectar aquí, a después y a antes. Con lo cual, cuanta más trabajo hagamos ahora de sanar, mejor para ti, luego y antes y para todos. Qué bien. Pues muchas gracias. Y una pregunta, ¿era Edward Bach? Richard Bach. El otro era Edward Bach es el creador de las flores de Bach. Vale, dejamos aquí batizado porque no es que es el mismo apellido. Pero voy no liando a la gente. Richard Bach 1, ¿no? Dejamos aquí el enlace igualmente en la descripción para que podáis echarle un vistacillo. Muchas gracias, Nuria, de verdad. Ha sido un auténtico placer. Gracias por venir. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del episodio. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!